quiero hablarte sobre un tema, yo le había puesto juegos peligrosos en el matrimonio, pero no es solo en el matrimonio. Son juegos peligrosos en las relaciones que tenemos todos los días, como familia, con padres, con hijos, con amigos, entre hermanos. Porque lo que caracteriza la palabra de Dios y sobre todo en este pasaje de la palabra de Dios, en la epístola de Santiago, es que habla muchísimo sobre las relaciones que debe de haber entre nosotros como hijos de Dios. Esta epístola está, ¿qué puedo decirles? Enfocada en los hijos de Dios, en la iglesia. Así que te habla a ti y me habla a mí. Y nos habla de cómo deben de ser nuestras relaciones entre nosotros como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, y cómo debemos de vivir todos los días nuestras relaciones. Y le puse así porque son juegos peligrosos que sí jugamos. Sí jugamos. Yo alguna vez lo jugué. Y oh Dios, cuando tú reconoces que estás haciendo algo mal y recapacitas, es cuando Dios empieza a orar. Tenemos que aprender a ser humildes y reconocer cuando hemos fallado. Y vamos a Santiago 1:19, que es un versículo muy pequeño, pero con mucha profundidad, que si tú lo analizas te va a enseñar de qué manera debemos de ser, que debemos de actuar. Y fíjense bien cómo empieza. ¿Cómo empieza todos? Por esto, mis amados hermanos. ¿A quién está dirigido? No a la gente afuera, sino, haz tu dedo, es para mí. Es para mí como hija de Dios, como hijo de Dios. Y dice, mis amados hermanos. ¿Y qué dice? No te escuché. 3 cosas importantes. Pronto para, tardo y tardo para enojarse. ¿Te parece familiar que cuando tú quieres hablar con alguien y le dices, oye, fíjate que pasó esto? Ajá. Y luego, y pues no supe qué hacer en esta situación. Sí, no, pues sí. ¿Cómo te sientes cuando tú estás hablando sobre algo que tú consideras importante y la persona con la que tú te estás dirigiendo, qué está haciendo? No está haciéndolo. No está haciendo pronto para. Y tú tienes una sensación de que lo que tú quieres comentar, comunicar, no es importante para la otra persona. ¿Les ha pasado esto? Porque a mí sí. No solamente con mi esposo, en nuestras relaciones de todos los días. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice, tú tienes que prestar atención a lo que te están diciendo. ¿Por qué? Porque puedes dar o decir una respuesta adecuada, una respuesta que es sabia, no a la ligera. Así que tú y yo tenemos que ser prestos para oír, ser veloces para escuchar, pero también ser lentos para hablar. ¿Estás conmigo? En Proverbios 18:13, la Biblia nos dice algo muy importante. Todos juntos, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Saben qué significa la palabra fatuidad? ¿Qué es? Falto de razón, necio,
Y yo sé que ustedes muchas veces también se han encontrado con situaciones de plática y donde la otra persona te quiere quitar hasta la palabra. Y queremos hablar todos al mismo tiempo. Ese se llama una persona fatua, que no ha aprendido a escuchar primero para esperar que la otra persona pueda decir lo que siente o lo que quiere, sino que estamos rápidos para contestar sin permitirle a la persona que diga lo que hay en su corazón. Y así nos dice la palabra de Dios. 2, tardo para hablar. ¿Qué dice esto? Piensa antes de responder. Y esto es algo muy importante. Frena tu respuesta, analízala. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a practicar esto, te puedo decir que empiezas a practicar la sabiduría. Empiezas a hacerte sabio, porque estás aprendiendo a escuchar, analizar y esperar que haya una respuesta, pero con sabiduría. Tardo para hablar, piensa. En Santiago 3, del 5 al 8, yo te recomiendo que leas esta epístola que está hermosa. Y dice la Biblia en capítulo 3, versículo del 5 al 8, todos juntos. Así también la lengua es un miembro, pero se jacta de, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El 6, por favor. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 8. ¿Cómo dice? Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué me está diciendo la Biblia? ¿Esta puede bendecir y maldecir? Y hay palabras. Antes los padres teníamos una idea muy equivocada de la disciplina. Y muchas veces herimos a nuestros hijos pensando que va a ser la manera que ellos van a reaccionar. Hay un niño, el hijo de mi ayuda idónea allá en la casa, que es un niño que su padre está demasiado lejos de él. Y él está pasando por una situación de que se fracturó su tobillo. Y ellos son cristianos. Y empezamos a orar y a bendecir su vida, y llegó a la casa de su papá llorando. Tiene 11 años, es real. Y le dijo a su papá: papá, te pido por favor que ya no me vuelvas a decir burro, porque no soy burro, porque soy un hijo de Dios. Y le empezó a llorar. Quiero pedirte que jamás me vuelvas a decir que soy un burro, que soy torpe, porque yo soy un hijo de Dios. Yo no soy eso. ¿Y cuántas veces usamos ese tipo de palabras que hieren para que reaccionen? Y es una mentira. ¿Sabes? Un golpe, una disciplina se borra, pero las palabras se quedan allí, queda la cicatriz en el corazón y en la mente de nuestros hijos. ¿Estás conmigo? Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que tenemos que usar una comunicación sabia. ¿Sabes que tú puedes mandar un mensaje de 3 maneras? Un mensaje verbal, un mensaje corporal, ¿sí? Un mensaje visual. Tú no hablas, pero ¿qué tal? Mueves los ojos, mueves la boca, mueves el cuerpo. Y aunque no dices nada, tu cuerpo está dando todo un mensaje.
Y la otra persona te dice, ¿por qué me haces eso? No te estoy diciendo nada. Pero tu cuerpo sí está mandando un mensaje. 3, tardo en enojarse. Y ve lo que dice Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. Todos juntos. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Por qué? Está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y sabes, amado, tienes que aprender a controlar tu boca porque puedes destruir la reputación de una persona. Te enojas con facilidad. Y algo que tenemos que aprender de verdad, cuando alguien venga con un chisme, tú pregúntale, ¿te consta lo que me estás diciendo? ¿Tú lo viste? ¿Me va a bendecir lo que me vas a compartir? Porque si no me va a bendecir, no me digas nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aunque te vengan con la frasecita, ay, te lo digo para que oremos por él. Mira, no es por nada. Siempre estorba el chisme y la murmuración. Por favor. ¿Estás conmigo? Esto es muy importante. Ve lo que dice Proverbios 10:19. Todos juntos. La Biblia dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Estás conmigo? Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a ser prudente. Amén. Ahora, me voy a ir más rápido con lo que sigue. 6 juegos mortales. Aquel que quiere levantarse como juez. ¡Oh! Culpas, condenas a tu pareja, nunca y le echas la culpa por todo y empiezas a decirle, tú nunca haces esto, tú siempre. Esas son 2 palabras que desde cuando yo me casé le dije a mi esposo, no las quiero oír. Ni el nunca ni el siempre. Porque son palabras que se usan ¿para qué? Para juzgar, para criticar. No nos bendicen, sino traes condenación y traes culpa sobre la otra persona que lo está recibiendo. Y en vez de resolver las situaciones, se empeoran. ¿Sí o no? Te pones a la defensiva y dices, ¿por qué? Porque esto habla de lo que hay en el corazón y te levantas como juez. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a no hacerlo. ¿Estás conmigo? Santiago 2:4. Fíjate lo que dice en relación a esto. Dice la Biblia, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Tú juzgas, criticas y dice la Biblia, te levantas como un juez. Algo que yo he aprendido y te lo doy de testimonio. Jamás me siento yo digno de juzgar a una persona. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me perdonó a mí también. Porque yo también cometí muchos errores. Y hay esposos, esposas, líderes que se levantan y juzgan y critican a otros. Y la Biblia nos habla tan claramente. Primero fíjate en la viga que tienes en tus ojos. Y te estás fijando en la pajita que hay en los demás. Esto nos habla de prudencia y de sabiduría. ¿Estás conmigo, iglesia? Les grito para que despierten. Quien juega al maestro.
aquel que se quiere levantar y empezar a enseñar. Y en Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Aquel que le quiere enseñar a su esposo o a su esposa: es que tú no sabes. ¿Sabes? Aún nosotros como líderes nos falta. Y muchos se quieren levantar como que dominan todas las situaciones. Y sabes, es posible alcanzar muchos logros, pero el Señor sabe realmente la intención de los corazones. Y esto es donde el Señor nos va a redarguir, nos va a juzgar. Así que el que quiere liderazgo, el que quiere ser maestro, tiene que saber también la responsabilidad tan grande de levantarse como maestro. Porque el Señor entonces ya no te va a pedir cuentas como un hijo, sino ¿como quién? Como un maestro, como un líder. Y es ahí donde tenemos que aprender a tener paciencia uno con el otro. ¿Estás conmigo? ¿Sabes? Esto es algo que hemos estado practicando mucho mi esposo y yo. El tenernos esa paciencia, esa consideración. Él siempre luego me dice: hay que evitar discutir entre tú y yo. Y siempre me dice: no, tenemos que estar más unidos que nunca. Le dije: sí. Porque también el diablo siempre va a tratar de meter cizaña, de hostigar, para que haya una casa dividida. Y una casa dividida, dice la Biblia, no prevalece. Vendrá la destrucción. ¿Estás conmigo? Número 3, aquel que pretende jugarle al psicólogo. Y eso se nos da mucho a las mujeres. Ves al esposo o al hijo todo pensativo y dices: ¿qué estás pensando? ¿Y ahora qué? ¿Qué tienes en la cabeza? Y empezamos a predisponer y a pensar, a juzgar, que tal vez sí, ya estás pensando en irte con tus amigotes al rato. Y tal vez ni siquiera lo estén pensando, pero tú ya estás jugándole al psicólogo. ¿Y cuántas veces en esas provocaciones se cuenta entre dos hombres que se encontraron y le dice el otro: ¿cómo estás? Ay, aquí con esta mujer que se puso toda histórica. ¿Cómo que histórica? No, será histérica. No, histórica. Porque sacó la historia de hace 20 años de nuestro matrimonio. Y saca todas las cosas que pasamos. Ya hasta pasaron y ella vuelve a lo mismo. Y esto es real. Ambos, si tú ya perdonaste, la Biblia dice en Miqueas 7:15 que ese pecado, ¿dónde está? En el fondo del mar. ¿Por qué traerlo a la memoria? Así dice Isaías. Vamos a Isaías, creo que sí, en Isaías 43, 18 y 19. Y la Biblia es tan clara cuando dice: no traigáis el pasado a tu vida presente. ¿Por qué? Porque ya fue. Ya no tiene remedio. Vean, todos juntos. La Biblia dice así: no os acordéis de las cosas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Versículo 19, todos juntos, por favor. He aquí que yo hago como hizo el Señor. Entonces, ¿por qué te acuerdas tú de hace 20 años? Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez, ¿qué dice? Abriré camino en él y ríos en la. Él hace todo nuevo. Las cosas viejas, he aquí todo es nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y esa es la vida que tenemos que caminar todos los días.
No, el ser cristiano es una etiqueta. No, el ser cristiano es un título. El ser cristiano es vivir la palabra de Dios todos los días. Todos los días. No es aquí en la iglesia. Es allá afuera, cuando te enfrentas a todas las luchas. Tus hijos no se convierten al Señor porque no ven a Jesucristo en tu vida. Los hijos se alejan del Señor porque no ven una realidad de una vida en victoria. Y eso es el papel y la responsabilidad de nosotros como padres, como hermanos. Hay familias que se pasan años sin hablarse. Pero cuando hay una tragedia en la familia, se ven después de tantos años. ¿Por qué esperar una tragedia para poder sensibilizarse y ponerse a cuentas? ¿Por qué? Si realmente somos hijos de Dios, tenemos que caminar en la palabra todos los días. ¿Quién dice un amén? Y esto es algo muy importante. ¿Estás conmigo? Número 4. Aquel juego del dictador. Aquel que quiere establecer, esta es mi palabra, esto lo digo yo. Usas la fuerza verbal, usas la fuerza psicológica, emocional, manipulas a la familia. Y esto no va a traer bendición en tu casa con tus hijos. El chantaje emocional, el chantaje no es de Dios. Tenemos que ser de verdad transparentes. Y esto es algo tan importante de no usar esto. Esto no te lo permitiré aquí en la casa. Y esto es algo muy importante. Y de exigir algo que tú no puedes dar o que no has dado. ¿Estás conmigo? Y siempre con amenazas. Y esto se llama manipulación. Efesios 5:33. Y este es un texto muy hermoso. Dice la Biblia, todos juntos: por lo demás, cada uno de vosotros o vosotros ame también a su mujer. Y la mujer no habla de relaciones. El hombre cómo anhela ser respetado. Pero cuando se pierde el respeto, se está perdiendo el amor. Porque el esposo no puede amar a alguien que no lo reconoce y no lo valora. Si no reconoces a tu esposo, le estás restando su hombría, su virilidad. No estoy hablando de machos, estoy hablando de su valor como varón. ¿Por qué? Porque la Biblia es tan clara que siempre va a haber ese tipo de luchas, de contienda entre hombres y mujeres. Las mujeres siempre vamos a querer dirigir la casa porque nosotros sí sabemos hacerlo muy bien. Y es mentira. El Señor le dio al varón el espíritu de liderazgo. Y tiene que aprender el hombre a depender de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 15 días? Bueno, los que estuvieron. Y nos habló el Señor. De cada uno tenemos que hacer nuestro papel. Una gran mujer de Dios que se llama Ruth Graham, esposa de Billy Graham. Ruth Graham dijo estas palabras: es el trabajo de una esposa amar a su esposo y el de Dios hacer lo bueno. Te lo repito. Esta mujer dijo: es el trabajo de una esposa amar a su esposo y el de Dios hacer lo bueno. Amén, iglesia. Amén, familia. Así que no uses. Proverbios 21:9.
Y yo siempre me pregunto, ¿por qué la Biblia en los proverbios nos habla a nosotras las mujeres más que a los hombres? ¿Por qué creen? Mira lo que dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Somos peleoneras, pues. Versículo 19, por favor. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Hazle conmigo. ¡Qué terrible! Por eso luego vienen los divorcios. Mejor sola que mal acompañada. Yo puedo. Y sí, es cierto. Muchas pueden, pero con muchas dificultades, con muchas carencias. Y cuando te das cuenta de una realidad, lloras. Lloras. Porque Dios no está en su voluntad el que caminemos en soledad, sino que caminemos en pareja, en bendición, en familia. ¿Sabes? Hay tantas tragedias ahora en las familias, y eso es lo que tú y yo tenemos que cuidar mucho. No juegues al predicador, que lo primero que haces es sacar el púlpito y empezar a restregar la Biblia para juzgar y condenar a tus hijos, a tu esposa o a tu esposo. No juegues al predicador. Esto es algo que tú y yo tenemos que aprender a no hacerlo. Nos creemos santos, nos creemos con el derecho, la autoridad de criticar, de señalar, y esto no es de Dios. Quieres jugarle al Espíritu Santo. ¿Quieres tú ser la conciencia de tu esposo o de tu esposa? Tú quieres dominar su conciencia, su espíritu. ¿Saben? Cuando yo me casé con mi esposo, pues yo le llevaba muchos años de conocimiento de la palabra. Y él nació de nuevo, pero conmigo. No, ¿para qué les cuento? Pero algo que de verdad yo aprendí en ese caminar es que Dios hable a su vida, que Dios sea el que le redarguya. Porque me casé con un abogado. Imagínense, un abogado nunca le ganas, porque siempre te va a debatir. Entonces preferí estar callada y que fuera el Espíritu Santo que trabajara en su vida. Al principio fue muy difícil para mí, y fue de esa manera que también Dios me transformó a mí, me cambió a mí, porque yo tenía conocimiento, pero no había una buena relación, no había una relación personal con mi Jesús, con mi Señor. El Señor tuvo que trabajar también en mi vida para transformarme en una mujer que realmente conociera a Jesucristo y aprendiera a sujetarse a su esposo. Porque por varios años yo fui mamá y papá y me acostumbré a ser líder en mi casa. Yo sabía cambiar un tanque de gas, yo podía cambiar un fusible, yo era autosuficiente. Pero cuando me caso, tuve que aprender a depender de mi esposo. Y mi esposo es hiper trabajador, hiper trabajador. Es un hombre que no para. Y Dios obró en nuestra vida. Si no fuera por Él, yo no estaría aquí. Si no fuera por mi Señor, yo estaría divorciada nuevamente. Pero ha sido el amor de Dios, su misericordia, su gracia para nuestra vida. Por eso yo nunca me canso de agradecérselo. Nunca. Porque fue su amor que me redimió. Y la gracia de Dios de darme al esposo que tengo y la familia que Dios me ha dado. Eso es vivir todo el tiempo y caminar
en ese agradecimiento. Y así que no saques tu púlpito. Nos creemos santos. Sabemos, no. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto es muy importante. Y por último, y esto es importante, no compares a tu pareja con nadie. Jamás lo compares con nadie, porque Dios te dio a ese hombre, a esa mujer, a esos hijos que tienes junto a ti. Y esos hijos están aprendiendo a caminar por lo que ven, no tanto por lo que les predican, sino por lo que ven en tu vida. Y esto es muy importante. No los compares con nadie, porque ellos son únicos. No los compares con nadie. Efesios 5:21. Y sabes, ama a tu pareja como es. No trates de cambiarla. ¿Sabes cuál viene el pensamiento cuando están ante el altar? El pensamiento del hombre es: ojalá ella nunca cambie y siempre sea amorosa como lo es. Y el pensamiento de la mujer cuando está en el altar es: yo lo voy a cambiar, lo voy a hacer a mi manera. ¿Qué cosas? Y te voy a contar una anécdota. Se cuenta que, ya saben, las mamás chismosas que van a dejar a sus hijos a la escuela, o que los van a recoger y se encuentran con la comadre afuera de la escuela. Y se encontraron dos comadres y la otra contando y criticando al esposo. No, es que este es un flojo, no busca trabajo, ya está. Y el niño se le queda a ver a su mamá. Y ya que va caminando con ella, le dice: mamá, ¿por qué dices eso de mi papá? Es que sí, tu papá no se preocupa por la casa, no nos hace caso. Y le va diciendo, y le dice el niño inocentemente: mamá, pero fue el que tú escogiste. Fue el que tú escogiste. Y esto es real. ¿Qué pensará ese niño? ¿Y sabes por qué tú lo escogiste? Porque nunca pediste en la dirección de Dios. No pediste que Él te mandara a ese hombre o a esa mujer. Y tenemos que orar. Y algo que tenemos que hacer y cuidar antes del matrimonio es cuidar nuestro cuerpo de no tener relaciones íntimas jóvenes. Porque tarde que temprano, lo que tú hagas en el noviazgo, en el matrimonio, vendrá en contra tuya. Y esto es real. ¿Sí o no? Hoy estuvieron súper callados. Pero ¿sabes por qué el Señor me puso esto? Porque estamos en tiempo de cambiar, en tiempo de restaurar, en tiempo de hacer esos cambios que la Biblia nos dice que debemos de hacer. ¿Estás conmigo? De hacer cambios entre la relación entre padres e hijos, y de decir: hijo, me equivoqué. La misma Biblia dice: el que se humilla será exaltado. Porque los padres tenemos el falso concepto de que nosotros nunca nos equivocamos. Eres un vil mentiroso, porque si nos equivocamos. Yo me he equivocado y pido perdón a mis hijos. Y eso no me quita autoridad ni me hace ver menos. Al contrario, ellos saben que tienen una madre que sabe reconocer cuando se equivoca, porque soy humana. Pero algo que tenemos que hacer es recapacitar y volver en el camino correcto. ¿Sí o no? Hemos terminado. Nunca pienses en el divorcio. Jamás. Siempre piensa en luchar. Siempre piensa en ir más allá. En 1 Corintios 7:10, y es el último pasaje que leemos.
en 1 Corintios 7:10, la Biblia dice tan claro: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero dice, pero a los que están unidos en matrimonio, ¿qué dice? Mando, no yo, sino ¿quién? Que la mujer, otra vez, todos juntos. Como dice mi esposo, leyeron bien feo. Todos juntos. 1, 2, 3. ¿Quién dice un amén? Ponte de pie. Sabes que cuando tú prometiste amar, ¿te acuerdan del pacto que hicieron? Que en las buenas, en las malas y en las peores siempre estaríamos juntos. Los jóvenes ahora ya no se quieren casar, quieren juntarse. Vamos a probar. Si sale, pues nos casamos. Y luego ya que están juntos y les va bien, dicen: ay, ¿qué tal si nos casamos y después ya no funciona? ¿Sabes que hasta para que te pongan la luz tienes que hacer un contrato? Tienes que hacer un pacto escrito. Pues con el Señor es mucho más serio, porque el Señor no va a poder bendecir una relación que está fuera de su voluntad, porque siempre habrá esa inseguridad del día de mañana, y tus hijos van a crecer con una falta de identidad. Y yo siempre les digo: tus hijos, cuando los llevas ante el registro público, ¿qué apellido tienen? No del padre y de la madre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que tienen una identidad y que tienen un propósito. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, pero sobre todo a obedecerlo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Yo le pido al Espíritu Santo que haya hablado a tu corazón, pero sobre todo que reflexionemos y de verdad, como pareja, hagamos cambios en nuestra casa para que podamos decir con toda autoridad: yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. ¿Puedes dar un fuerte aplauso? Allí en tu lugar, cierra tus ojos. Y si están como familia, tómese de la mano. Y pídanle al Espíritu Santo que hable su corazón como familia, como pareja. A ti, joven, que hoy escuchaste esto, ponlo en tu corazón para cuando tú vayas a formar tu propia familia. Si está mamá con hijos, que tú como hija puedas honrar, amar y respetar a tu padre, a tu madre, porque esa es la voluntad de nuestro Señor. Empiecen a declarar la palabra en tu casa. Pídele perdón al Señor si te has equivocado, porque es el tiempo de restaurar, es el tiempo de volver al Señor y dile: Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque no hemos dado el ejemplo, no hemos dado ese testimonio de ser hombres, mujeres que vivan en santidad, que frenen su boca para juzgar, para criticar, para traer violencia a la casa.
Y dile al Señor: purifica mi boca. Dile, cuidaré mi boca. Aprenderé a hablar con prudencia y con sabiduría. Y si el Espíritu Santo te redarguye, pide perdón a tu esposa, a tu esposo, porque has querido rebasar su autoridad, o viceversa. Purifícame, Señor. Obra en mi corazón. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, sana mi corazón. No quiero vivir una vida cristiana mediocre, sino que realmente yo refleje tu amor. Que cada día pueda caminar contigo, Señor. Líbrame de la mujer ajena. Líbrame de pensamientos impuros. Líbrame de lo que sale de mi boca, sean palabras de bendición. Quita la amargura por el pasado. Restáurame, sáname, porque quiero vivir para ti, Señor. Y hoy hago pacto, y dilo fuerte: hago pacto de vivir en la palabra, caminar en la palabra, porque yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.